Aquí comienza la agenda económica PM de este miércoles en CNN Chile y que tiene una confirmación. El economista Óscar Landerreche no se va a sumar a ningún comando. Lo había dicho hace algunos días respecto al de Janet Jara. Lo confirma este miércoles. Sí dijo que se va a reunir con los distintos candidatos que quieran juntarse a conversar con él, como lo manifestó la propia candidata del Partido Comunista. Yo estoy completamente disponible para juntarme con cualquier candidato presidencial. De hecho, pienso que el rol de los académicos de la Universidad de Chile, somos una universidad del Estado, es colaborar con la calidad de la conversación pública y de los debates. Cualquier candidato presidencial que quiera pedir una reunión conmigo, yo se la voy a dar. Podemos discutir en reserva o en un formato abierto, que podemos hacer con más académico. No, yo ya he dicho que no me va a ningún comando. Lo dije antes con Carolina Toá, así que no. Sí. Este miércoles temprano fue un día de muchos seminarios. Por ejemplo, ahí Landerreche estaba en uno de la raíz vial, la SOFOFA también organizó uno en que se habló de cómo volver a crecer. Bueno, en ambos eventos se analizó la última reforma tributaria presentada por el gobierno. ¿Cuál fue su opinión? Eso nos cuenta Elizabeth Acosta. Comenzó un nuevo debate tributario, el proyecto que apunta a beneficiar a la clase media, enfocado en reducir los cobros a las pymes, descontar impuestos de los arriendos y disminuir las contribuciones a los adultos mayores, ha generado diversas críticas, principalmente por el uso que plantea de los impuestos y el contexto político en el que fue presentado. Mira, yo creo que los proyectos, independientes del contenido, tienen un momento político, una ventana política, y mi impresión es que creo que no va a estar, hoy en día no está el escenario para nuevos proyectos. Y lo que aquí necesitamos, más que subir impuestos en los tramos altos de personas, es abordar una verdad incómoda, que es que hoy en día tenemos una base exenta muy amplia, y ahí está el descalce de nuestro sistema tributario. Yo no me la he estudiado en detalle. O sea, pragmáticamente es un momento político que hace como difícil creer que eso va a andar, ¿no? Por las cosas pero no me atrevo a comentar un proyecto que no me he leído en detalle. Lo que sí sé es que este es un momento político en que normalmente es súper difícil sacar una reforma tributaria. En un año electoral, en medio de elecciones, lo veo complejo. En vez de una reforma tributaria, los expertos proponen leyes o reformas cortas que lleven a una reactivación acelerada, impulsos inmediatos y pactos de desarrollo, lo que potenciaría una reestructuración del Estado como objetivo a largo plazo. La verdad es que las pymes tienen un régimen ya que costó mucho incorporarlo, en el fondo, que es el 14D3, el artículo 14D3 de la Ley de la Renta. Y lo que habría que hacer es mejorar ese régimen y no tratar de trasladar al 50 y tanto % en el fondo de las pequeñas y medianas empresas que están en ese régimen y que parece que no quisieran ir a un régimen transparente. La reforma tiene varias aristas, como postergar el reavalúo de las viviendas por un año. También beneficiar a 1 millón de pymes que no pagarían impuesto a la renta, pero que sería costeado por sus dueños mediante el global complementario. También se favorecería a 900.000 contribuyentes que pagan arriendo, descontándolo de la operación renta, y a 80.000 adultos mayores que pagarían menos contribuciones. Entre las compensaciones incluidas de este proyecto, que contempla un costo fiscal anual de $1.000 millones, está el aumento de impuestos a 70.000 contribuyentes que perciban rentas por sobre los $8.200.000 pesos y la reducción o eliminación de exenciones. Este miércoles el Ministerio de Hacienda entregó el informe de finanzas públicas del segundo trimestre y allí mantuvo sus proyecciones de crecimiento y lo que ustedes ven en pantalla, que el PIB de Chile estará estancado en 2,2% de 2027 a 2029. Veamos las siguientes gráficas que hemos preparado con los cálculos que hace Teatinos 120. Lo vamos a ver inmediatamente en la pantalla gigante. Son las proyecciones de corto plazo. Para el PIB de 2026 se espera que Chile crezca 2,3%. Y como les decía, de 2027 a 2029 un promedio en 2,2%.
En eso prácticamente no hay ningún cambio y es más o menos el consenso de todo el mercado. La inflación de 2026 sería de 3,1%, casi el objetivo del Banco Central, el que se completaría entre 2027 y 2029, en que cada año la inflación acumularía 3%. Eso, como les decía, de 2026 en adelante. Revisemos ahora las proyecciones de 2025 porque no hay mucho cambio. De hecho, la estimación de que este año la actividad crecerá 2,5% se mantiene. Ahí lo vemos. La demanda interna, eso sí, sube levemente 3,1% y el IPC sigue en 4,4%. Eso es respecto a 2025. También hubo información respecto al escenario fiscal, algo que ha estado muy comentado durante los últimos meses. Lo vemos también en la gráfica que hemos preparado. Después de todo lo que se conversó respecto a la operación renta, se conoció que los ingresos tributarios crecieron 8% durante 2025 en comparación a 2024. La generalidad de los contribuyentes aportamos 5,2%. Ese resto de contribuyentes es lo que más ingresos genera derivado de tributos. La minería privada, eso sí, tuvo el mayor aumento, 50,2% más de recursos para el fisco respecto a 2024. Todos hemos visto cómo ha subido el precio del cobre. De esta forma, el total de ingresos para el fisco subió 7,6%, de acuerdo al informe de finanzas públicas del segundo trimestre. El cambio en la trayectoria o las metas para el 2025 y 2026 está en el decreto que está en la Contraloría y él le preguntó en esos términos, o sea, el 1,6, el menos 1,6 y menos 1,1 del 2026 para nosotros son compromisos, ¿ah? Y por lo tanto tenemos el propósito de cumplirlos. Esto es importante también para la pregunta que hacía el senador Edwards, por su intermedio presidente, respecto de las holguras y particularmente el 2026, porque ese es un presupuesto que es esta administración la que tiene que prepararlo. Entonces, esta administración no va a preparar un presupuesto que tenga diferencias con la meta fiscal. Va a tener que ver, ¿cierto?, entre los ingresos y los gastos, cómo asegurarse de que tenemos un presupuesto que cumple con la meta fiscal del 2026. En septiembre de 2021, las proyecciones del CFA al 2025 en promedio nos ponían con una deuda bruta como porcentaje del PIB del 50%. Hoy día estamos 8 puntos bajo eso. Y lo que se proyecta que, siguiendo una línea donde los ingresos, los gastos permanentes se financian con ingresos permanentes, donde se sigue haciendo y todo el trabajo que se ha hecho en contención del gasto, podría llevar al horizonte del 26 al 2029 de una deuda consolidada o más bien contenida bajo el 45% del PIB. Hacemos la pausa en Agenda Económica, pero les dejo una pregunta planteada. ¿Qué son los agentes de la inteligencia artificial? La respondemos al regreso acá en Agenda Económica. Cuando uno habla de agentes, se imagina alguna fuerza policial o, ¿por qué no?, los agentes de la película Matrix. Sin embargo, los agentes es la tendencia más importante actualmente de la inteligencia artificial. ¿Cómo hay que entender este concepto y también cuáles son las posibilidades que hay? Es lo que vamos a hablar ahora con el presidente de BOMA, Leonardo Maldonado, a quien le agradezco por estar con nosotros en Agenda Económica. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. Primero que todo, BOMA, la organización de la cual tú eres presidente. ¿Qué es lo que hacen para que la gente en sus casas también los puedan conocer? A ver, nuestra preocupación básica es que tenemos el juicio de que somos excelentes gestores del siglo XX. Pequeño problema, estamos en el siglo XXI. Entonces, la verdad, el siglo XXI a ratos nos queda raro. Pasan cosas extrañas, no necesariamente entendemos todo. La mayor parte de los equipos directivos y de los directorios son hijos de la Guerra Fría. Todavía creen que el mundo está dividido entre la izquierda y la derecha. Y a rato la política nos sorprende y a rato la tecnología nos sorprende. Entonces, ¿cómo entendemos la nueva geopolítica? ¿Cómo entendemos que lo que es la inteligencia artificial
¿Qué es lo que es la genómica? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de blockchain? Ustedes ayudan entonces a la transformación de las empresas y dentro de eso transformación digital. Absolutamente. Lo que nos preocupa es, decimos que necesitamos tener mejores mapas. Entonces traemos expertos de todas partes del mundo. Hemos traído 100 expertos de 40 países en estos 5 años que llevamos. Y ayudamos a mirar las distintas dimensiones en que el mundo se está transformando y cómo tomamos decisiones hoy día para eso. Cómo podemos aprovechar la oportunidad y cómo nos cuidamos de los desafíos que pueden haber. Cuando alguna persona en algún seminario escucha este concepto, los agentes, y te pregunto a ti, Leonardo, ¿qué es lo que tengo que entender por eso? ¿Cuál es la respuesta? A ver, la imagen más simple es, imagínate que tú estás durmiendo en tu casa, suena el despertador, ¿Ya? 1 hora antes de lo acostumbrado. Entonces tú dices, ¿por qué sonó tan temprano? Y una voz te responde, acuérdate que tienes reunión no en tu oficina, sino donde el cliente. Tú dices, ok. Llegas abajo y está el café y el jugo de naranja listo. Sales de la ducha y una voz te dice, ¿estamos listos? ¿Te pido el Uber? Entonces, todo esto que parece ciencia ficción y que lo hemos visto 1000 veces en películas, esa es la promesa de la gente. Por lo que tú dices, quizás más que un agente, en términos obviamente muy simples, es un asistente evolucionado. Eso es lo que también podemos entender. Sí, en parte. Te lo doy como caricatura, porque la gracia que tiene esta caricatura es que tomó la decisión de prenderte el despertador. Tomó la decisión de pedirte el Uber. Entonces, el agente lo que es una inteligencia artificial que tiene la capacidad de tomar decisiones. Que se anticipa. Pero tiene autonomía, tiene un grado de autonomía. Lo que nosotros usamos normalmente hoy día no tiene autonomía. Hace lo que yo le pido, en el momento que yo se lo pido. A lo más le puedo pedir hoy día una tarea que significa que mañana me haga lo que yo le estoy pidiendo ahora. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si la máquina tiene capacidad de tomar decisiones? Entonces yo le digo, cuando el valor de la acción baje de tanto, compra. Y yo no me voy a enterar que compró. Compró en un momento que él llegó a la conclusión de que era el momento. Se parece mucho a lo que se hace hoy día con la inteligencia artificial, que se le entrena. Se le da algunas directrices, parámetros, tal como tú dices con el tema de las acciones. Aquí entonces a los agentes hay también que entrenarlos y así uno los guía para que tengan esa autonomía para tomar decisiones de acuerdo a algunos parámetros que yo le di antes. Exactamente. La diferencia es cuánto poder le entregas. Entonces, efectivamente, el momento que yo le pase la tarjeta de crédito y puede ir a comprar, llega a la conclusión de que me falta leche en el refrigerador y puede ir a comprar la leche cuando él quiera, y yo simplemente descubro que llegó leche a mi casa, el problema es hasta dónde le doy autonomía. Entonces, te doy un ejemplo simple. Entran 3 personas armadas a tu casa a las 4 de la mañana. ¿Qué quieres tú? ¿Que suene una alarma? Que llame a la policía. ¿Que llame a la policía que va a llegar en 40 minutos más? ¿O que les dispare? Si tiene autonomía, podría hacer eso. Y podría hacer lo que a mí me haría sentir más seguro. ¿Qué pasa si mi hijo adolescente con 3 otros cabros que entró y la casa le disparó? Entonces, wow, entonces no les puedo... La pregunta que estamos empezando a tener es ¿cuánta autonomía le doy? Te voy a compartir un ejemplo que a mí me contaron del mundo financiero. Una persona está hablando con su ejecutivo de cuentas. Necesita un crédito para un proyecto en particular. Un crédito, digamos, de un monto importante, tiene que pasar por el comité de riesgo, tiene que ser personas que lo evalúen, puede tomar días, semanas. Todos sabemos más o menos cómo opera la velocidad de los bancos en cualquier parte del mundo. Yo supe, y me contaron como ejemplo, que estos agentes en el sistema financiero lo pueden hacer eso mismo en un par de minutos. ¿Y qué es lo que hace el ejecutivo? A ver, ya el cliente quiere esta cantidad de dinero, más o menos en este plazo, etcétera. Listo, ingresa esa información y el agente lo analiza todo y le da la respuesta al ejecutivo. ¿Para qué? Para que el ejecutivo le diga, ¿saben qué? Podemos entregarle este dinero a esta tasa de interés con estas condiciones. Y ese es un ejemplo que en estos momentos ya está funcionando en la banca en distintas partes del mundo. Absolutamente. Ahora, eso todavía tiene
un margen de autonomía bien bajo. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos hoy día. Mi apuesta es que de aquí a un año, si nos volvemos a juntar tú y yo en un año más, que tú me hagas la pregunta, ¿qué es lo que un agente va a hacer? Lo mismo que hoy día tú me hagas la pregunta, ¿qué es lo que es inteligencia artificial? O sea, todos vamos a tener algún tipo de agente dando vuelta. Mi sensación, la promesa es que este es el año de los agentes. Entonces, la promesa es que va a entrar en nuestras vidas de la misma manera que entró la inteligencia artificial. Nosotros a rato no nos damos cuenta, pero esta aspiradora que circula por la casa sola tiene inteligencia artificial. Las aplicaciones para irse moviendo a través de las calles también es inteligencia artificial. Entonces, entró en nuestras vidas en todas las dimensiones y cada día en el mundo empresarial entra con más fuerza. Y produce una diferencia gigantesca entre lo que eres capaz de producir con y sin. Ahora, parte de eso significa que tenemos que entender de qué se trata y tenemos que entender cómo funciona. Entonces, el desafío no es solamente empezar a usar ChatGPT entre nosotros, sino la pregunta es, ¿cómo lo usas? ¿Para qué lo usas? Y cuando entramos en el mundo de los agentes, efectivamente, yo ya tengo clientes en que el tipo me dice, mira, yo tengo dentro de mi equipo, un miembro de mi equipo, es una inteligencia artificial entrenada en Estados Unidos, en el mejor bufete de abogados norteamericano. Entonces, ¿qué significa? Que cuando este cliente mío tiene un bufete importante, que cuando tenemos que tomar una decisión, tenemos otra persona que opina. Y que opina entrenado a gran nivel en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la visión de los abogados norteamericanos al respecto de este problema? 30 segundos, ahí está. Yo estuve hoy día en un seminario en que se presentó un estudio de percepción de riesgos empresariales y hablaron de la inteligencia artificial. Más o menos en porcentajes similares, unos decían que nos va a ayudar y otros decían que puede amplificar los riesgos. Eso de todas maneras denota que no hay una cabal comprensión de las posibilidades, porque si en partes iguales dicen nos va a ayudar como nos va a perjudicar, yo creo que demuestra eso. Yo tengo tendencia a pensar que ambos están correctos. Es decir, la metáfora de que todo el mundo va a quedar cesante no es real. Los economistas cuando hablan de innovación, hablan de creación y destrucción al mismo tiempo. El salitre artificial es el mejor ejemplo. Creación en Alemania, destrucción en Chile. La pregunta es esa. ¿Chile va a agarrar solo la destrucción o va a agarrar parte de la creación? Y entonces, efectivamente, la inteligencia artificial va a aumentar la capacidad de las empresas por 1000. Nosotros no nos subimos, va a disminuir nuestra capacidad competitiva por 1000. ¿Qué le recomiendas a ejecutivos, directores o personas que trabajan en una empresa que todavía no se suben? Que han probado ChatGPT, que han leído algo, que dicen que conocen de inteligencia artificial, pero que en verdad no tienen idea. ¿Qué les recomiendas como primer paso? La pregunta es, ¿cómo sé si tengo idea o no? Porque tú dices que tienen idea, pero no tienen idea. La pregunta que yo me haría es, ¿cuánto más productivo soy? Entonces, mi sensación es que efectivamente, según las encuestas, como el 70-80% del mundo empresarial chileno está haciendo experimentos, tiene su ChatGPT pagado, no pagado, etc. Pero mi sensación de las empresas en las que trabajo es que más del 80% usa ChatGPT como buscador de Google. Y no es eso. O sea, hay que entender que ChatGPT ni siquiera es un miembro del equipo más. Pueden ser 10 miembros del equipo más. En la medida que yo lo voy configurando y voy generando instancias. Entonces, si yo aprendo a usarlo y puedo tener 10 miembros más del equipo por los mismos $20, es muy distinto a que si yo lo uso para buscar en Google. Leonardo Maldonado, presidente de BOMA, muchas gracias por esta interesante conversación. Seguramente nos estaremos viendo más adelante acá en Agenda Económica. Que esté muy bien. Muchas gracias. Ya lo saben, agentes de la inteligencia artificial, la tendencia del momento. Se los contamos acá en Agenda Económica PM. Sigan con nosotros, CNN Chile.